Buenos días y una cálida bienvenida al séptimo episodio de nuestra serie de seminarios web de los premios Holcim organizados en colaboración con Ecogradia. Mi nombre es Andrés Ramírez, soy planificador urbano e investigador en la Universidad de California en Los Ángeles. Hoy tengo el gusto de moderar este seminario y acompañarlos. Los premios Holcim han sido organizados por la Fundación desde el 2004 para apoyar y empoderar aceleradores de cambio para la construcción sostenible. Durante las últimas 2 décadas, el concurso ha reunido cerca de 30,000 candidaturas de 130 países abarcando 5 regiones geográficas. El ciclo 2023 de los premios Holcim recibió un total de 500 presentaciones y de las elegibles, un distinguido panel de jurados seleccionó a 20 ganadores. El título del seminario de hoy es Reviviendo Comunidades, Diseñar para la Resiliencia, y me complace ver que personas de más de 30 países se han registrado para unirse a este seminario. Hoy nos acompañan Iván Forgioni y Carolina Rodas, quienes compartirán sus proyectos, al igual que sus ideas sobre temas de sostenibilidad y temas de sus respectivas partes del mundo. Iván Forgioni es cofundador de FP Arquitectura. Su proyecto, la Escuela San José de Nueva Venecia en Colombia, ganó el premio de plata para la región de Latinoamérica. Y Carolina Rodas es la cofundadora de Rama Estudio. Su proyecto Salvar Portete, Isla Sostenible en Esmeraldas, Ecuador, ganó el premio Bronce para la región de Latinoamérica. Iván y Carolina, ¿pueden acompañarme, por favor? Hola, qué gusto con todas y todos. Hola, buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes. Bienvenidos. En nombre de la Fundación Holcim, estoy encantado que puedan estar con nosotros hoy. Sabemos que el seminario web se lleva a cabo en zonas con horarios diferentes, tanto para nuestros presentadores como para ustedes, nuestra audiencia. Por lo tanto, les agradecemos por su interés, su participación y algunos de ustedes por madrugar. Antes de comenzar, unas palabras para el público. Habrá una sesión de preguntas y respuestas después de nuestra conversación. Los invito a que escriban sus preguntas en el cuadro de comentarios. Intentaremos incluir tantas como sea posible según el tiempo restante al final. Iván, Carolina, ahora sí, de nuevo les doy la bienvenida, un placer conocerlos. Permítanme comenzar con unas citas de los paneles del jurado sobre sus presentaciones. Comienzo con Iván. El jurado de América Latina, al otorgar el premio de plata a la Escuela de San José de Nueva Venecia, dijo lo siguiente: se destacó la clara vocación del proyecto por el empoderamiento comunitario, lo que demuestra un profundo compromiso para involucrar y elevar a la comunidad local. Además, se reconoció el enfoque del proyecto en la preservación de los ecosistemas locales en peligro por la acción humana, lo que demuestra un enfoque responsable hacia la conservación del medio ambiente. Carolina, el jurado de América Latina, al otorgar el premio de bronce a Salvando Portete, Isla Sostenible en Ecuador, dijo lo siguiente: la colaboración de los arquitectos con la comunidad para transformarla en una isla sostenible fue muy valorada. El jurado acogió con especial satisfacción este enfoque inclusivo que fomentó un sentido de propiedad y orgullo entre los residentes. Los edificios se destacaron por su impresionante morfología, debido principalmente al uso del bambú, que no solo proporcionó resiliencia estructural, sino que también agregó un toque estéticamente atractivo al proyecto. Antes de comenzar formalmente nuestra conversación, me gustaría invitarlos a que
presentaran sus proyectos y quizás también respondieran a estos comentarios del jurado. Empecemos contigo, Iván. Claro, Andrés. La escuela se localiza en Nueva Venecia, que es un asentamiento palafítico al interior de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Fue construido por sus propios habitantes con recursos de la zona y con técnicas constructivas ancestrales. El entorno en el que se emplaza es un ecosistema de humedales que se extiende entre el río Magdalena, que es el río más grande de Colombia, y la Sierra Nevada de Santa Marta. Y está conectado con el Mar Caribe, por lo que hay un intercambio permanente entre agua dulce y salada. Un clima tropical con unas temperaturas en promedio de 31 grados centígrados y con una humedad relativa bastante alta durante todo el año. Para nosotros, pues fue muy importante entender que la ciénaga es fundamental para la biodiversidad local y alberga una gran variedad de especies de flora, fauna y manglares, por lo que tiene una declaratoria de la UNESCO como ecosistema de interés científico y de preservación. Bueno, la población ha continuado creciendo y la escuela existente ya tiene un proceso de deterioro muy avanzado, por lo que se planteó una ampliación y una restitución de los espacios. El proyecto entonces se concibió como un lugar de reunión que se proyecta a toda la comunidad, y en este sentido esperamos que la escuela se convierta en el centro social de Nueva Venecia y que dentro de sus espacios tengan cabida los saberes y tradiciones propios de esta población palafítica. La escuela incorporó además elementos propios de la arquitectura palafítica de Nueva Venecia, como la plataforma sobre estacones, las cubiertas a dos aguas que por adición van creando esta forma característica de M, y el corredor perimetral o cadrizo, que es un espacio que protege del sol tropical abierto hacia la ciénaga, es un espacio típico, digamos, de la cultura de las construcciones costeras, lo que permite establecer un diálogo con lo específico del lugar. La escuela además se logró armonizar con el contexto al mantener la escala de las edificaciones existentes y constituirse a través de un lenguaje arquitectónico que consideramos reconocible para la comunidad y concretarse como un proyecto abierto al entorno, que es la característica fundamental de la arquitectura palafítica de la Ciénaga. Maravilloso, Iván, gracias. Carolina, sigamos contigo. Bueno, nuestro proyecto es Salvando Portete, una isla sostenible. Portete se encuentra en Esmeraldas, en Ecuador. En el 2016 nosotros tuvimos un terremoto que afectó a toda la sierra, a toda la costa de Ecuador, y a partir de eso hemos venido trabajando. En esta isla hemos trabajado 3 años, entendiendo desde el habitar, desde la vivienda. Y con esto, reivindicar materiales locales como el bambú, la paja toquilla, traerlos a la arquitectura contemporánea, y de alguna manera enfocarnos en que la isla puede ser sostenible desde la captación de aguas, desde los filtros biológicos, desde incluso los vientos, ¿no? Captar los vientos. Durante todo este tiempo hemos trabajado con la comunidad, transmitiendo técnicas desde las ancestrales, desde la misma comunidad y tecnificándolas con ingenierías para llevar a estos materiales y estas técnicas un poco más allá, traerles a este espacio y que la reconstrucción no tenga que ver con afectaciones a su térmica, a su acústica y a su paisaje. Actualmente se han hecho ya 7 viviendas en el lugar, trabajadas con gente de ahí, mejorando la microeconomía local, pero también mejorando este paisaje, ya que ellos viven del turismo. A través de participación que le vamos haciendo con la misma comunidad, generando esta escuela entre hombres y mujeres, y la intención en sí es llevarlo a un paso más allá con equipamientos que sean sostenibles a mayor escala, utilizando catenarias y nuevos elementos que se pueden reincorporar a la isla y que pueden mejorar justamente no solamente los espacios públicos, pero también hacerlos más agradables. Esta es la intención del proyecto en general. Muchas gracias, Carolina. Bueno, comencemos con nuestra conversación. Eh, yo quisiera preguntarte, Carolina, sobre el proyecto. El título de Salvando Portete para mí tiene una connotación doble. La primera quizás más existencial, y la segunda de pronto más alineada al proyecto de sostenibilidad. ¿De qué manera proponen ustedes este concepto de salvar Portete? Quizás puedes elaborar un poco en eso. Bueno, creo que es un concepto que se puede dar a otros niveles y en otros lugares. Lastimosamente, el tan llamado desarrollo de alguna manera viene a devastar zonas que son riquísimas a nivel flora, fauna, cultural.
Y lastimosamente, esto que podría ser un cambio bueno a nivel comunitario de la reconstrucción, se fue dando de tal manera que otra vez regresan a ser temas desordenados, temas donde la gente no sabe qué hacer, no sabe cómo ocupar, utilizando sistemas industrializados que no son buenos para térmicamente, no son buenos incluso para adaptarse a cómo habitan la isla. Y se ha estado dando de esta manera. Llegamos a esta isla, como te dije, y estamos trabajando 3 años y nos dimos cuenta que tienen una riqueza maravillosa en los materiales y en los sistemas constructivos, pero que lastimosamente se han ido perdiendo y por otro lado la gente tiene susto a usarlos. Em, y poco a poco lo que hemos visto es que la gente sabe cómo construir mejor que nadie. Tal vez hay temas técnicos que se podían ayudar y nos parecía que salvar a Portete no era simplemente en esta isla, sino es lo que está pasando en pueblitos maravillosos alrededor del mundo, que llegamos como unas grandes estrategias con mucha tecnología cuando la arquitectura pasiva puede ser una opción. Me encanta que haya como una mirada crítica también ante la propuesta de desarrollo y el rol de estos proyectos de reconstrucción en tu proyecto. Iván, en la escuela de San José de Nueva Venecia, nos decías que está ubicada en un lugar muy especial, en un pantano, que quizás a simple vista puede parecer un entorno inhóspito, pero de hecho es un ecosistema muy complejo y vulnerable, cercano del río Magdalena, la Sierra Nevada de Santa Marta, que son lugares muy importantes en Colombia. ¿Cómo llegaron ustedes a conocer y a entender este lugar tan remoto y tan complejo como ecosistema que pueda recibir una arquitectura resiliente? Claro, Andrés, la primera vez que fuimos quedamos impresionados. Pues bueno, se hace un viaje que puede arrancar desde Santa Marta o desde Barranquilla. Tomas varios medios de transporte terrestres hasta llegar a un punto en el que puedes tomar una canoa. Luego arrancas ahí a través de pequeños hilos de agua entre los manglares y eso te va conduciendo hasta la ciénaga donde se va abriendo el agua. Y ahí tuvimos ese primer encuentro con la belleza y la exuberancia de ese paisaje, con esa condición agreste, como dices, pero que también, pues luego entendimos, es un ecosistema muy frágil, ¿no? Nueva Venecia surgió a partir de refugios improvisados que hacían los pescadores en medio de la ciénaga para pasar la noche y luego se fue consolidando el asentamiento, ¿no? Nos impresionó muchísimo cuando lo vimos emerger sobre el horizonte en un lugar que uno pues no esperaría encontrar seres humanos. Pues entendimos que quienes viven allí han desarrollado un equilibrio muy específico con el entorno y desde ese momento pues, nos dimos cuenta que debíamos observar con atención cómo esta comunidad se relacionaba con el lugar, cómo construían, cómo hacían esta especie de pacto con la naturaleza y pues justamente tratar de aprender de ellos para reinterpretarlo en el proyecto. Una de las mayores amenazas que tiene la ciénaga en este momento es la desecación para crear tierras para la agricultura, la ganadería, e incluso para la vivienda. Y el palafito, que es un método milenario, o sea, la humanidad lleva miles de años haciendo palafitos, es un sistema que permite tener bajo impacto sobre la ciénaga y que está asociada a su forma de vida, que es justamente la pesca. Pasando de la ciénaga al contexto de las islas, Carolina, a diferencia de los contextos geográficos de tierra firme, en las islas se vive de manera muy visible y muy real. Bueno, las limitaciones económicas y ecológicas precisamente por las dificultades que se pueden surgir en cuanto a la entrada y la salida de recursos o desechos. Em, ¿Qué has aprendido sobre lo que puede ser una isla sostenible? ¿Qué significa ser una isla sostenible a diferencia de lo que puede significar eso en un contexto de tierra firme? Bueno, creo que algo importante es la gestión de desechos, como tú lo has dicho. No es necesario llevar nada a la isla. De hecho, desde entender lo mínimo necesario para poder construir, para nosotros era una lógica básica
Y obviamente los materiales no las tenemos a la mano, pero que estén aledaños en los recintos cercanos. No solamente porque es un tema de desechos y que no metemos materiales ajenos a la isla y biodegradables, que aparte es importante, porque en el tema del terremoto, las casas que eran de otros materiales tuvieron que enterrarlas, no hubo cómo sacar ese material. Entonces, desde ahí ya nos dejan una lección. Y dos, la activación de una microeconomía local a una escala moderada es increíble. La activación de nuevos oficios que va más allá, es hacerla sostenible desde todos los lugares, desde una circularidad económica, desde también generar estos aprendizajes y que no se vayan perdiendo. La verdad, vivir como vivían antes en la isla es lo más sostenible y sustentable que se podría hacer. Pero hay cambios, hay mejoras y justamente por eso el tecnificar estos materiales y traerlos a la actualidad es a lo que se va apostando. Pero bueno, no se puede no hacer nada, que sería lo más sostenible, es hacer con lo mínimo necesario y optimizar todos los recursos posibles. De acuerdo. Hablando un poco sobre materiales y técnicas, em, o materiales renovables y técnicas renovables, me gustaría preguntarles a ambos que compartan, que si pueden compartir en mayor detalle cómo trabajaron específicamente, qué materiales, cuáles fueron las cualidades que descubrieron, cuáles fueron las aplicaciones que encontraron, qué funcionó y quizás también qué no funcionó, cuáles fueron esas lecciones como de la práctica. Em, ¿Quién quiere comenzar? Bueno, en principio, las maderas en principio, el material que utilizamos fue la madera, ¿cierto? Utilizamos el guayacán y el zapán, que son maderas muy duras de la zona. em, y es el único material que nos hizo sentido en ese lugar. En la primera visita, cuando fuimos, nos encontramos una placa polideportiva que estaba construida en acero y concreto y vimos cómo el lugar rechaza ese tipo de construcción, o sea, básicamente lo devora. Había incluso una escalera metálica que se había desintegrado. En cambio, las casas de los pescadores, construidas con maderas recicladas, en condiciones muy elementales, sí resisten. Entonces, pues decíamos, bueno, el material acá es claramente la madera con el que llevan construyendo 200 años que tiene este asentamiento, ¿no? Por otro lado, pues es un material liviano para transportarlo por el agua y es un material que la comunidad reconoce y con el cual ellos pueden participar en la construcción y posteriormente en el mantenimiento, que va a ser muy importante también, ¿no? Ya que es un lugar remoto, entonces pues se pensó todo en madera, la estructura, los suelos, los herramientas livianos, permeables y pues esto también permite la construcción de elementos en serie para evitar el desperdicio de material que era muy importante allí. Finalmente, pues también había otro tema muy importante de la técnica y era el manejo de las aguas residuales, ¿no? Em, Se planteó, pues muchas de las construcciones no tienen un sistema de manejo de estas aguas, entonces están contaminando la ciénaga. Entonces, para la escuela se planteó un sistema de tanques biodigestores que por procesos biológicos mejoran la calidad del agua antes de devolverla a la ciénaga. Carolina, ¿y cuál fue tu experiencia en Portete con el bambú? Tú hablaste un poquito sobre el bambú, cuáles fueron otros materiales. Y también cómo se trabajó con elementos que ustedes hablan mucho sobre, por ejemplo, el viento y el agua como casi que como elementos arquitectónicos que entran a jugar con el proyecto. Sí, a ver, algo que no habíamos trabajado, pero que ahora nos parece increíble es la paja toquilla. Esto es un cierre increíble que se ha utilizado desde siempre, pero que el tejido y la manera de tejer se va olvidando. Y esto es un proceso social, o sea, el proceso del tejido es un proceso familiar donde nos enseñaron a tejer y era una semana de compartir más que nada. Entonces ya incorpora nuevos elementos y la tecnificación de tal vez mejorar el curado, porque claro, eso hace que la paja toquilla te dure un año o 10 años. Ujú. Y eso es importante. Y íbamos descubriendo con la gente prueba y error. Y bueno, también en el bambú no utilizamos piezas muy gruesas, sino la idea era utilizar material que pueda cortarse a los 6 años, que es lo mínimo necesario para que sea un proceso más renovable incluso.
teniendo en cuenta de que queremos hacer viviendas y son algunas. Y bueno, en ese proceso, bueno, la gente es la que más sabe los cortes, los anclajes. Ahora, para hacerlo más rápido, sí incorporamos elementos que son como que de acero inoxidable, que son piezas ya más tecnificadas, que les pareció interesante porque antes solo lo hacían conjunta y muy poca gente podía hacer las bocas de pez y todo este tema que son flautas y que es mucho más artesanal. Y eso es también algo que les ha alejado de construirlas, ¿no es cierto? Necesitaban un artesano, ahora no, ahora necesitas tener unas lógicas de hacerlo. Después también con el tema del agua, ellos tienen agua subterránea, entonces lo que hicimos es tal vez entender un tema de filtros como para que el agua realmente pueda ser un poco más bebible. Y en tema de desechos, estamos trabajando con biodigestores y filtros biológicos que hacen que se devuelva el agua de mejor manera al manglar. Aunque el manglar es el mejor filtro biológico, lo que no degrada son aceites y ese es un tema ya de conocimientos de la gente que viene en la isla también, porque la gente que ya está en la isla lo sabe ya. Y en cuanto al viento, claro, ahí estamos en un tema de prueba y error, justamente con esta opción del Holcim. La idea es como que empezar a promover estas hélices que son más artesanales porque hay gran viento. Y ya se han hecho dos desde la comunidad, pero la tecnificación es un poco más compleja de lo que se piensa. Pero estamos en ese proceso. Nosotros hablamos de que esta es una investigación aplicada. Llevamos 3 años entendiendo lo que se tiene que usar para que dure más la madera, para que dure más el bambú. Y hasta el momento vamos bien, así es que seguimos aprendiendo. Bueno, hablemos un poco sobre la resiliencia en cuanto a la vida cultural en estas comunidades. Iván, en Nueva Venecia ustedes le apuestan a espacios que promueven el estudio y que se prestan para la educación. Em, ¿Qué rol juega el diseño en el desarrollo de nuevos comportamientos y la formación de cultura distinta ante la educación? Bueno, con José Puentes, mi socio y nuestro equipo de FP, hemos trabajado en el desarrollo de lo que nosotros llamamos experiencias significativas de aprendizaje. Es un tema que nos apasiona, en el que hemos investigado, indagado desde la disciplina. Y una de las ideas fundamentales que hemos descubierto es entender que en una escuela no solo las aulas son espacios para el aprendizaje, sino que todo espacio tiene un potencial pedagógico. Los espacios de aprendizaje en este caso son multidireccionales, em, y entendimos cómo la escuela fuese un lugar de puertas abiertas a la comunidad. Eh, en esta población el 57% de la gente es analfabeta. Entonces nos interesaba hacer una escuela, como decíamos, de puertas abiertas, ¿cierto? Y pues en este caso, aún cerrando las aulas, los corredores perimetrales y el espacio central puede permanecer permanentemente abierto, por lo que esperamos que este sea un espacio de encuentro e intercambio para la comunidad. Lo que nos interesa es que sea una arquitectura que invite a ser habitada, que invite a colaborar, a compartir, y que se convierta como en ese lugar importante para la comunidad. Carolina, en Portete, una de las características más sobresalientes es ese tema de resiliencia económica. La industria del turismo, como tú decías, es una fuente principal de ingreso. ¿De qué manera abordaron ustedes el turismo como una economía necesaria, comunitaria, responsable, resiliente y empezando desde la arquitectura? Bueno, hay que hablar que el 90% de personas ahí viven del turismo, pero están trabajando para el turismo fuera de la isla. Y en la isla se ha ido desarrollando poco a poco, pero es tan bella la isla que en el tema de la reconstrucción se fueron ubicando piezas que lo que nos decían es que ya no están visitando la isla y es que nos estamos pareciendo al continente y ese fue un problema. Y entendiendo de que los paisajes lo hacemos cada día y el paisaje no solamente es el natural que es increíble ya, pero el paisaje también es cualquier pieza que entra dentro de él y que lo completa. Y es ahí que empezamos a entender la morfología desde la construcción. La paja toquilla necesita 45 grados para que dure más, para que destile el agua y no se humedezca y no se pudra.
Entonces, la misma lógica constructiva empezó a generar estas morfologías súper potentes que después, si las estudias, siempre estuvieron presentes, pero que después nos olvidamos a nivel técnico. Y a partir de eso se vieron elementos súper atractivos. Entonces, cuando empezamos a hacer la primera casa, la gente nos decía, es que se quieren tomar con la casa y el paisaje. Y digo, perfecto. Entonces la gente empezó a replicarlas. No es algo que lo hicimos nosotros, sino que empezó a replicarlas. Y nos preguntaban, ¿y se puede hacer más? Porque no pensábamos que se podía hacer más que una choza con el bambú. Y dijimos, claro que se puede hacer maravillas. Entonces empezamos a investigar las catenarias y el tejido y la gente está súper feliz de tener infraestructuras, mega estructuras les llamamos, porque ya son estructuras como para Coliseo o la escuela también, que hay una escuela acá y un museo que está programado, que tiene estructuras novedosas, que son como contemporáneas, que utilizan sus materiales locales y que mejoran este turismo también del cual viven. La mayoría de gente tiene comedores. Lo que está pasando es que las casas se convierten también en un turismo comunitario. No es un Airbnb, sino que vienen, hay la primera casa de la comunidad de Don Carlos y Gladys, que ellos hacen todo y vienes a compartir con ellos y es algo más de tú a tú. Entonces, por ahí creemos que si bien es cierto, existe el turismo, puede ser bien encaminado también entendiendo desde la construcción colectiva y desde mejorar esas cosas tan lindas como la estancia, la casa, los equipamientos y desde ahí empezamos a construirlo. Bueno, estos proyectos tan extraordinarios en contextos tan extraordinarios dan mucho de qué hablar. Son muchas las lecciones que creo que pueden compartir y es una especie de arquitectura donde están aprendiendo y haciendo a la vez. Carolina, tú hablas de procesos, estos procesos que nos describes de capacitación donde las personas de la comunidad también van observando y aprendiendo según lo que ustedes están proponiendo, pero lo van adaptando. Eh, la arquitectura y la construcción a veces son industrias muy reguladas, donde exigimos títulos y certificaciones, que en este caso quizás hay una propuesta distinta. ¿Cómo ven ustedes este enfoque de aprender haciendo como una alternativa más sostenible y segura también como para la industria? Iván, no, ya. Dale tú, Dale, Carolina, luego, Carolina. luego seguimos con Iván. Eh, bueno, de hecho, todo el mundo está regresando a ver al origen eh, y las personas que lo hacían mejor que nosotros actualmente en las grandes ciudades. Al entender eso como base, todo esto y los tejidos sociales van desde el entendimiento de la construcción. Desde antes se hacía la casa entre familias o entre vecinos y son comunidades resilientes. Como algún rato hablábamos de ellos, se han construido la casa no una, no dos, sino 10 veces. Eh, son las personas más resilientes, pero que creo que la tecnificación lo que hace es que no las construyan 10 veces, sino las construyan 2 o 3. Eh, y ahí viene el tema de tecnificar y cómo la industria puede mejorar estos procesos, no anularlos, no llegar como la novedad para mejorar el mundo, sino entenderlos, tecnificarlos, generar como estos elementos que hacen que duren mucho más, pero que a la vez vayan de la mano con este conocimiento y las personas se sientan como muy allegadas a eso. Como dato, ellos pensaban que una construcción buena es solo construcción con bloque o con zinc y que la construcción de los materiales de los abuelos ya eran construcciones muy malas. Pero eso ha sido algo un lenguaje que desde la industria como que hemos mandado sin querer, o sea, es como vamos mejorando, pero a la vez no quiere decir que es un mejor material que el otro y no quiere decir que es un material como ellos decían, es que este es un material de pobres y este es un material de ricos y esto es un diálogo y una construcción social que ellos la tienen muy clara y que creo que la industria debe como que menorar esa brecha y escuchar un poco más a estos procesos que son más lentos, pero que al final del día son mucho más potentes. Y bueno, creo que eso sería lo que ahora tendríamos que hacer, ¿no? Como tecnificar este tema
del bambú, la paja toquilla, la tierra, la madera, y mezclarlos con materiales que son técnicos. Por ejemplo, solo les cuento que la cimentación nosotros la hicimos con acero corten, porque la investigación nos daba que lo que siempre fallaba en las viviendas era la cimentación, porque son como que lugares que se licúa el suelo. Entonces, al trabajar la cimentación, tú mejoras y le das ya una estabilidad mucho más fuerte que no se corroe, porque el acero normal sí, pero permites que a futuro no tenga, la casa no se vaya a ir desbaratando con el tiempo. Entonces son pequeños hallazgos donde, como te digo, esto es como una investigación aplicada que se va dando de a pocos, ¿no? Iván, y en el contexto de Nueva Venecia, donde la comunidad participa activamente en la construcción de vivienda y en las otras estructuras, según tu experiencia, ¿qué posibilidades y limitaciones pueden haber en este enfoque como de aprender haciendo? Bueno, de hecho, creo que estas comunidades tienen mucho para enseñarnos. Lo hablamos el otro día, ¿no, Andrés? Habitualmente pensamos que somos nosotros quienes llevamos el conocimiento a estos lugares, pero hay grandes lecciones en sus maneras de hacer y de relacionarse con el entorno, con la naturaleza. Por supuesto que el proyecto tiene, por ejemplo, un cálculo estructural que cumple el código sismo resistente, que por ejemplo en nuestro país es bastante exigente, y pues hay que hacer un acompañamiento permanente para garantizar en el proceso constructivo, por ejemplo, que las uniones, los materiales cumplan con las regulaciones, pero los arquitectos y los profesionales cuando trabajamos en estos entornos y con comunidades que son poseedoras de un saber ancestral, o sea, pues esta comunidad lleva 200 años construyendo palafitos, estamos en la obligación de escucharlos, de mirarlos con atención a ellos también, para aprender y aprender de ellos para colaborar. De hecho, el pueblo es conocido por el espíritu comunitario y sus prácticas de cooperación, que pues para ellos esa solidaridad entre vecinos es esencial para la supervivencia diaria. Entonces ahí hay una bonita lección que también se puede aprender, digamos, para nosotros los arquitectos. em, a entender como esos procesos de colaboración y buscar, por eso se buscó un sistema constructivo donde justamente la comunidad pudiera decir algo, ¿no? Bueno, yo aprovecho para recordarle al público que en aproximadamente 10 minutos vamos a cerrar la sesión, la conversación nuestra y vamos a invitar preguntas de ustedes. Entonces recuerden ponerlas en los comentarios. Y yo sigo con un par de preguntas que quisiera también presentarles a Iván y a Carolina sobre su práctica eh, arquitectónica más allá de estos dos proyectos. ¿Cómo han influido estas experiencias, estos conocimientos, estas relaciones y hallazgos que van encontrando, que siguen encontrando en estos sitios a otros proyectos, a otros ejercicios más allá de este proyecto, de estos proyectos individuales? Comencemos con Iván. Bueno, pues de hecho nosotros entendemos que la arquitectura es un proceso constante de aprendizaje, ¿cierto? Va a ser muy importante, lo hablábamos también, hacer seguimiento. La construcción, por ejemplo, acaba de iniciar. Entonces va a ser muy importante hacer seguimiento e ir aprendiendo justamente como de esas lecciones durante el proceso para cada vez ir perfeccionando este tipo de sistemas. Como te contaba, pues digamos, el tema de espacios para el aprendizaje ha sido un tema que hemos trabajado durante mucho tiempo y justamente esa ha sido la manera de aproximarnos al tema, ¿no? Y es plantear unas ideas que surgen muchas veces de esa lectura de los lugares como tal y de las maneras en cómo las comunidades se relacionan, pero luego comprobarlas, estar yendo permanentemente a estos lugares y entender si están funcionando, hablar con la gente, ¿cierto? Es muy importante no quedarnos como únicamente con el resultado del proyecto, sino que el resultado realmente es la vida expresándose en esos espacios. Bueno, en nuestro caso, vamos trabajando ya 10 años con Carla y Felipe en la oficina, bajo una lógica de optimizar recursos a través de la experimentación.
Puedo contarles que todas nuestras obras han sido construidas entendiendo cada lugar y cada lugar nos lanza una materialidad, un sistema y una manera de construir diferente y diversa. Trabajamos muchísimo con tierra, con todas sus tecnificaciones, bareques, tapiales. Nos interesa muchísimo la madera como un material que capta CO2, como un material renovable, como un material sismo resistente también. Actualmente nos estamos aventurando también a cómo incluir estos materiales de tierra en viviendas colectivas a media escala en las ciudades. Creemos que ya es el tiempo de implementarlos en la urbe, pero sobre todo también en altura. Y bueno, en la costa, con este tema de entender el bambú, la paja toquilla, que es creo que uno de los elementos que nos faltaba y que se encuentran en nuestro país. Entonces, con esas lógicas, la idea es generar arquitectura contemporánea a partir de entender esas raíces, esas ancestralidades, estas materias que están a la mano y que definitivamente para nosotros son las menos contaminantes desde la captación hasta su proceso. Bueno, yo quizás voy a lanzar la última pregunta antes de que abramos el foro al público. Ustedes han hablado en varias ocasiones sobre conocimientos ancestrales, sobre comunidades originarias o técnicas originarias, y me gustaría invitarlos a que fueran un poco más precisos en explicarnos exactamente cuáles son esas comunidades o esas prácticas y por qué quizás estamos en un momento donde debamos prestarle mayor atención a esas tradiciones, especialmente viniendo de una tradición más bien modernista y tecnológica en la cultura arquitectónica. ¿Quieres comenzar tú, Carolina? Em, a ver, dependiendo de la zona climática, la gente ha adaptado estas materialidades y desde siempre, bueno, nosotros desde el inicio, si tú analizas los estudios de la sierra, uno de los temas que se ha utilizado mucho es la tierra, por ejemplo. Y las comunidades manejaban la tierra por térmica, primero por masa, por captación de calor y que les abrigue en la noche. Estos conocimientos tan básicos como el tapial, que literalmente están en otras latitudes, que es tierra pisonada más nada. Y después también los tipos de paja dependiendo de la zona climática o del piso climático. ¿Qué nos ha parecido atractivo? Es que el material está ahí mismo, en el lugar donde construyes, que puede ser mejorable, pero que la trazabilidad de ese material y la energía que necesitas para producirlo es casi que nula. Que la trazabilidad de llevar y el transporte tiene una huella de carbono mínima y que aparte reivindica esta labor en comunidad que nos pareció bellísima, donde hombres y mujeres construían. De alguna manera las morfologías y entender, por eso hablamos también de un conocimiento vernacular que no solamente engloba la parte de técnica y de materialidad, sino de georreferenciar dónde está ubicada, porque hay diferentes técnicas en diferente localidad, y referenciar cuáles actividades culturales se decían alrededor de la obra y construcción y por qué estas morfologías. Y en el caso de la costa y sierra pasa lo mismo, pero desde un entendimiento de abrirse a este paisaje increíble, a esta térmica increíble, donde las arquitecturas vivían hacia afuera. Entonces, cuando hablamos de entender primero lo que teníamos nosotros y no tal vez volvernos genéricos, como ya se ha hablado mucho en cualquier latitud, es, ok, ¿qué es lo que nos permite reivindicar ese origen? ¿Qué es lo que nos permite ser particulares a esto, no perder esas nociones? Y es justamente regresar a ver lo que se hacía atrás. Y en eso encuentras unas místicas de ubicación de acuerdo al sol, encuentras un tema de la perpendicular o sea, estamos en el Ecuador, de cómo funcionaban para ellos la luz, el viento, y estos son conocimientos ancestrales que no nos enseñaron en la escuela.
que no nos enseñaron en la escuela de arquitectura, y que siempre regresábamos a ver temas que estaban hacia el exterior y materialidades que eran las mejores, pero el regresar a ver con otros ojos a lo nuestro termina siendo esta aventura de aprender desde la raíz, y por eso hablamos, creo que Iván y yo hablamos mucho de respetar y aprender de lo que ya estaba también. Maravilloso, Iván. Cuéntanos de tu parte. Bueno, pues digamos, este proyecto para nosotros de hecho fue muy interesante en ese sentido. Yo creo que comparto mucho con Carolina lo que planteaba. Nosotros también, digamos, en nuestro ejercicio profesional, hemos actuado en muchas partes del país. Colombia es un país con una diversidad de paisajes muy grandes y por esto, digamos, cada proyecto que hacemos siempre es muy diferente del siguiente porque depende de entender y leer esos asuntos del lugar. Em, para nosotros fue muy interesante. Este proyecto surgió en el marco de una serie de escuelas que estábamos haciendo como parte, digamos, de ese mismo proceso como de contrato. Eran 11 escuelas y cuando nos encontramos esta, no lo sabíamos, la localización era pues justamente en medio de la ciénaga. Pues ahí nos generó de inmediato una pregunta, bueno, ¿cómo vamos a abordar este proyecto? ¿Qué tipo de material? ¿Qué tipo de proceso constructivo? Y pues justamente viendo el lugar, o sea, es obvio, está ahí esa tradición constructiva que tiene que ver mucho con, bueno, con este uso de la madera, que es un material que tiene unas grandes bondades desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Mientras ella va creciendo, pues va generando va almacenando carbono, por ejemplo, y esto ayuda justamente durante, o sea, el mismo es muy lindo esto, ¿no? Como el crecimiento del material ya está reduciendo esa huella de carbono. Y particularmente, ahora les contaba, pues una de las grandes amenazas que hay a la ciénaga es estos procesos de deforestación. Em, el manglar em, es capaz de capturar lo que se llama carbono azul, ¿cierto? Es decir, una porción de manglar es capaz de capturar hasta 5 y 10 veces más cantidad que un bosque convencional. Entonces, entender, digamos, cómo está este sistema palafítico que convive con ese paisaje acuático, es capaz de respetar eso, es capaz de integrar, de posarse, digamos, de manera muy tranquila y con un bajo impacto en el lugar. Pues eso es hacer arquitectura contemporánea, ¿no? Que es responsable con unos asuntos climáticos urgentes y no pues utilizar materiales. Se piensa, ¿no? Que hacer arquitectura contemporánea pues sería utilizar materiales modernos o materiales pues con mucha pues con innovaciones y demás, pero resulta que pues hay un saber que está asociado a esta manera de construir que ha desarrollado ya un equilibrio con los lugares. Muchas gracias, Iván y Carolina. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Ahora vamos a abrir este foro al público. Tengo varias preguntas acá en línea. Les voy a pedir que tratemos de responderlas rápidamente para que lleguemos a todas. La primera es de Johan. Una pregunta muy interesante. ¿Cómo se llega a la decisión de intervenir en esta comunidad? ¿Por qué? ¿Cómo llegaron ustedes a estos proyectos y por qué decidieron eh, meterse en lo que es un proyecto que sigue y sigue, como bien lo han dicho? En nuestro caso fue porque nos involucramos con el terremoto desde el 2016, y después de las jornadas de reconstrucción que le hicimos con un grupo de arquitectos y amigos, en las zonas de descanso llegamos una vez a este lugar donde fue el menos afectado, pero resulta que desplazaron un montón de familias. Después de un tiempo regresamos más por turismo, y nos pareció increíble, pero pudimos hablar con la gente de la comunidad que lo que estaba pasando es que no pudieron regresar a habitar la isla.
Entonces, a partir de eso, nos involucramos con la comunidad. De hecho, pudimos quedarnos ahí y hacer el primer ejercicio de vivienda desde la oficina, o sea, como un proceso de investigación nuestro personal. Y después la comunidad dijo, es increíble, hagámoslo, porque lo que nos decían es, si son arquitectos, ¿por qué no se hacen ustedes algo bueno? Y decíamos, no, estamos testeando para ver cómo hacemos. Pero ellos no veían algo bueno en utilizar bambú y paja toquilla. Y después de este tiempo, es lindo ver como gente me dice, es que está increíble, o sea, así vivía mi abuela y tal. Entonces ya no es un tema técnico y nos hemos quedado ahí. O sea, ya es un tema, nosotros bajamos 1 o 2 veces al mes. Entonces tratamos de estar súper vinculados. Y bueno, eso ha hecho que no han sido muchas viviendas, pero ahora nos lancemos al siguiente paso, que es estar en la parte de equipamientos ya ligados al municipio y un tema más grande, ¿no? Bueno, en nuestro caso, José y yo somos docentes. Nosotros creemos mucho en el poder de la educación y cómo justamente la educación es esa herramienta que permite superar em, esa gran desigualdad que existe en un país como el nuestro. Y por eso, pues, digamos, también desde lo profesional hemos trabajado mucho en el tema de proyectos para el aprendizaje, ¿cierto? Todo el tema de colegios, escuelas y demás. Y hemos realizado, digamos, muchos proyectos urbanos. Constantemente, digamos, se están construyendo en Colombia este tipo de equipamientos, pero justamente en lo rural, donde también hemos tenido la oportunidad, digamos, hasta el privilegio de trabajar en estas comunidades, es donde nos interesa mucho también tratar de aportar, ¿no? Entonces, nos vinculamos a este proyecto justamente porque nos parecía, pues nos parece muy interesante hacer parte, digamos, de llevar como estas herramientas, estos equipamientos, que son herramientas para que las comunidades crezcan. Muy bien. Yo intentaré combinar dos preguntas de José y de Dana que quisieran saber más sobre el trabajo comunitario, cómo llegaron a la comunidad, em, y cómo se lleva a cabo el proceso de codiseño con la comunidad. Em, en nuestro caso, bueno, nosotros venimos con esta posibilidad de aprender de la gente que está alrededor desde hace ya algún tiempo y muchos de nuestros procesos tienen que ver con el entendimiento de una realidad local. Y bueno, siempre que llegamos a un lugar, lo primero es observar, porque eres un extraño completo, y dos, entender ciertos patrones de la gente y tres, empezar a socializar no desde la arquitectura, sino desde el humano, desde que te conozcan, desde entender por qué estás ahí o qué es lo que pasa realmente. La gente primero se hace amiga y genera relaciones antes de llegar a un proyecto. Dos, nosotros siempre actuamos sobre lugares que estén ya consolidados a nivel comunitario, o sea, donde exista ya unos líderes comunitarios, donde la comunidad esté afianzada y donde ya existan esos lazos y redes. Porque creemos firmemente que estas construcciones no son un tema de 3 meses ni de 2 años. Estas construcciones se van dando a través del tiempo. Y con esta construcción ya nosotros como que empezamos a trabajar desde cualquiera de las aristas, ya temas de talleres, ¿no es cierto? De talleres de entender cómo se habita, de entender qué materiales hay, qué tipos de maderas, cuánto se demoran en cultivar, cómo se cosechan, entender literalmente la usabilidad de los espacios y se van haciendo como micro talleres con grupos diferentes y después con toda la comunidad. Creo que hablar de un codiseño no es que la parte arquitectónica y diseño
hace la comunidad, lo que hacemos nosotros es absorber, indagar, investigar, sintetizar, sacar conclusiones de todo lo que está pasando y aplicamos todo el tema. Nosotros somos arquitectos y arquitectas. Lo que hacemos es coger todos estos elementos y como un cliente al que le debemos mucho, es decirles, hay estas opciones, ¿qué opinan? Y vamos ahí trabajando de ida y vuelta. Esto nos ha ido muy bien porque también nos permite que ellos también se acerquen a una arquitectura contemporánea. De hecho, en zonas así, ellos nos decían, es que nunca he tratado con un arquitecto. Entonces era como, eras ajeno completamente. De hecho, no sabían para qué estabas. Entonces, esas cosas son algo que te nutre y empiezas a entender, bueno, esto es lo que hago, mira. Y es lindo como la gente te dice, no, pero esto me parece que está mal. Y entonces ahí empieza a hacer el codiseño porque van mejorando cosas a partir de esta base. Bien, bueno, nosotros yo creo que hacemos un proceso un poco pues coincidente un poco con lo que cuenta Carolina. Digamos, lo primero que hacemos también es tratar de dejarnos impactar por el lugar, ¿no? De dejarnos sorprender por el lugar, como esa primera mirada despreocupada, ¿no? En un segundo momento es el conversar con las personas. Eso sí, procuramos hacerlo en todos los proyectos, hablar con la gente, preguntarles asuntos, porque bueno, esto que te impresiona en un primer momento, luego hay que tratar de entender por qué te impresiona, ¿no? Entonces es como ver detrás de bastidores y la mejor manera es hablar con la gente para que entender como las lógicas que hay detrás de cómo se vive, de cómo se construye, em, pero luego hay una obligación nuestra, digamos, de tratar también de entender y de poner en orden esas ideas y con ello plantear el proyecto. Sin embargo, este lugar de Nueva Venecia fue muy particular. De hecho, ellos no existe como como las ciudades convencionales, digamos, un loteo, ¿cierto? No hay, estás en medio del agua, entonces no hay manzanas y predios, ¿cierto? Sino que las construcciones van llegando, cualquiera que llegue allí puede construir, pero ellos tienen como un sistema de reglas conversado con la comunidad en la manera en que se puede construir una casa, ¿no? Guardar unas ciertas distancias, permitir el paso de las canoas, por ejemplo, y esto es como concertado entre ellos. Entonces, de hecho, la localización, el emplazamiento de las edificaciones fue concertada con la comunidad, ¿cierto? Donde ellos pensaban que era el mejor lugar para emplazar los distintos pabellones de la escuela. En este caso son 4 pabellones que están dispersos dentro de ese mismo, pues dentro de esa misma lógica de construcciones que están como flotando, ¿cierto? Y justamente, pues ese fue uno de los puntos fundamentales, ¿no? Preguntarles a ellos dónde querían que estuvieran localizadas las construcciones y ya luego, pues nos corresponde ir afinando, pues esa apuesta. Muy bien, una pregunta viene de Mónica que quiere saber si consideraron el uso de baños secos y cómo este tema de desechos ha afectado los usos y costumbres de la comunidad. Es una pregunta más técnica, pero que tiene sus implicaciones socioculturales. En nuestro caso, todo el mundo manejaba los baños con agua, los tradicionales. Y bueno, lo que hicimos es nuevamente hablar con la gente, porque sí teníamos una opción, pero en ninguna de sus, o sea, nunca se escuchó una necesidad o que les gustaría regresar a un baño seco o como era antes. Entonces también hay cosas que nos parecían forzadas y hay que entender también este tema de, del confort, ¿no? Se habla del confort, pero cuando ellos les hablamos de, ok, ¿qué quisieras y qué no? Hay cosas que te dicen, no, definitivamente no. Y es ahí donde hay esta línea sutil de, ok, ¿por dónde vamos a ir? Se habló de baños secos, pero después también los desechos, se puede contaminar el agua dulce que es subterránea y eso es un problema. Entonces vimos que había más pros por no usarlos, porque se podrían contaminar las aguas dulces que están
ahí. Entonces empezamos a trabajar más con biodigestores, filtros y con temas que podríamos desfogar al manglar y al limpio, porque es el mejor filtro biológico, que irnos por otra opción. Y actualmente la gente, todas estas casas tienen biodigestores, específicamente puedo hablar de Carlos y Gladys, que ellos como que trabajan más con un pozo séptico que va tratado y demás. Entonces hay diferentes opciones que vamos testeando, pero que ya la gente también las hacía de otra manera no tan técnica. Entonces nada es nuevo en este tipo de, como que de lugares, la gente ya lo hacía de alguna manera. Para ti una pregunta, Iván, de Jair. ¿Qué tan factible podría ser que en Nueva Venecia se pudieran adaptar el modelo de la escuela a uno para mejorar la infraestructura de la vivienda? Pues a ver, yo creo que es que justamente la manera en la que estamos construyendo la escuela es basada en las técnicas con los que ellos mismos construyen sus viviendas, ¿no? O sea, son paneles secos, las plataformas, la forma de construir las plataformas sobre pilotes de este tipo de palafitos. Entonces, realmente lo que estamos es simplemente tecnificando un poco esas técnicas que están ahí a partir del código, que hay que cumplir un código sismo resistente. Pero, pues, digamos, lo que es propio de ellos es ese tema de autoconstrucción. Inclusive, pues muchos de los materiales em, que ellos utilizan son materiales que llegan flotando, maderas náufragas y este tipo de cosas. Bueno, digamos, pues para una escuela, pues para poder tener la disponibilidad del material, pues sí había que conseguirlo. Pero por supuesto, sí, o sea, este sistema es completamente aplicable, digamos, también a la vivienda. Bueno, lastimosamente, este es todo el tiempo que tenemos hoy. Hay muchas más preguntas que quisiéramos responder, pero quizás en alguna otra ocasión. Antes de irme y de despedirme, quisiera nuevamente agradecerles a Ivana Carolina por estar acá, por compartir sus proyectos, por brindarnos esta visión detrás de cortinas del trabajo que están haciendo. También muchas gracias al equipo de Cogradia por apoyar la producción de este seminario web y con eso les agradezco a ambos por su tiempo. Muchas gracias a ustedes también. Gracias. Gracias por invitarnos. Para aquellos que deseen regresar al evento de hoy, escucharlo nuevamente, les tengo muy buenas noticias. Esta grabación se publicará en el canal de YouTube de la Fundación Holcim en un par de semanas. Cuando vean los anuncios por las redes sociales, pueden compartirlo con personas de sus comunidades. El próximo seminario web se llevará a cabo el 12 de noviembre. Destacará dos proyectos ganadores de premios de Suiza y Alemania que explorarán temas de carbono y energía. Esta información la encontrarán en la página de web de la Fundación Holcim. Ahora, con esa invitación, me despido. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.